En el verano de 2013, Miguel Kotov, reconocido oftalmólogo, académico y especialista en bioética, sufrió su primer derrumbe. En ese momento pareció un accidente casero, la caída desde una silla cuando intentaba reparar una cortina de su casa. Sin embargo, no fue una pérdida de equilibrio, que podría ser bastante posible a su edad, sino un silencioso síntoma del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que ataca a los propios tejidos. Se trataba, en suma, del derrumbe de un cuerpo, de la salud de quien dictaba las reglas y ahora pasaba a ser dependiente. La figura paterna que se desvanece y se transforma para Andrea, su hija. Para mí, el cuerpo de mi padre era un todo con él, y él era mi ley absoluta. Ver derrumbarse el cuerpo de mi padre hizo tambalear esa ley incuestionable. Fue como darme cuenta por primera vez que toda ley se asienta en un cuerpo. Así escribe Andrea Kotov en La verdad también se mueve, publicado por Weathers, un ensayo-relato donde reconstruye una crónica de su familia y aborda cómo las relaciones filiales nos configuran, lo que ocurre cuando se invierten los roles y cuando las certezas dan paso a las inseguridades y limitaciones. ¿Qué cambia cuando son los hijos los que deben cuidar a los padres? ¿De los padres también heredamos nuestros miedos e inseguridades? Esta tarde, acá en Frecuencia Literaria, por supuesto, estamos con la autora de La verdad también se mueve, ensayo sobre literatura y paternidad, publicado por la querida editorial Weathers. Andrea estudió literatura en la Universidad de Chile, es doctora en Historia de la Medicina por la Universidad Libre de Berlín y autora de El hombre enfermo, Medicina y género en la literatura de 1900. Escribir y tachar, en conjunto con Ana Traverso, Fronteras de lo Real y Enfermedades de la Modernidad. Además es profesora en el Departamento de Literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez, ensayista y académica y autora de este precioso libro que tuve la oportunidad de leer y que disfruté, gocé y espero que ustedes también lo hagan. Andrea, bienvenida a Frecuencia Literaria. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Yo muy contenta de leerte y te decía fuera de micrófono que claro, siempre estoy leyendo para el trabajo y a veces digo, bueno, no quiero más responsabilidades y a sabiendas de este libro, que ya le había echado el ojo y que me recomendó especialmente tu editor y quien está a cargo, por supuesto, de Weathers, Álvaro Matus, me lo leí y lo disfruté sin tener como la presión del trabajo, aunque anoté todas las cosas que me llamaron la atención, que son muchas. Y es un libro que yo siento muy necesario en sus tres partes. La primera, que está vinculada a la historia propiamente tal, ¿no? Con tu padre, Miguel, a quien dedicas también el libro. La segunda, de todas las formas de narrar el vínculo con los padres y la literatura, como el gran referente Kafka, pero muchos otros más, de los cuales la mayoría he leído. Y luego también hablar, ¿no?, de la historia del padre en relación también a sus propias heridas. Ujú. Entonces quiero preguntarte cómo nace este libro, sobre todo desde el lugar de donde tú vienes, desde la profesión donde te atreviste a compartir tu historia. Para mí, la escritura como ensayística fue una especie de plataforma para salvar el placer de escribir. O sea, la escritura académica es muy exigente, tiene un formato muy prefigurado y en algún momento uno dice, bueno, ¿por qué estoy ahí? ¿No? Digamos, ¿por qué me dediqué a la literatura? Y entonces como que tuve que como empezar a escribir en otro registro, con lecturas que no tenían ningún programa, no estaban como en función de algo, y ahí nace Fronteras de lo Real. Ese fue el primer libro y lo escribí Ah, muy, muy, muy lento, sin saber bien como para dónde iba, y luego terminé ese libro y ahí se me como que impone este libro. Es una cosa que no pensé mucho. De hecho, la tercera parte está hecha en el fondo, de correos que yo le pedí a mi padre que me contestara en pandemia, un poco como acechado por el miedo de que todos podíamos morir, o también, sobre todo, la tercera edad podía exacto. morir, y quería como retener algo de esa memoria familiar, sin saber que iba a formar parte del libro, ¿no? Y eso es como la tercera parte, son todos los correos que yo le escribí, que le preguntaba a mi padre de su historia, que es el suicidio de su padre, el abandono de su madre, y ahí hice esa tercera parte que fue la última, y bueno, la enfermedad de mi papá, él mismo la escribió, ¿no? Mm, Y después mi ex cuñada, la madre de mi sobrino,
hizo una película con ese material. Ah, mira, ¿cuál? Se llama también El Padeciente, igual que el libro. Es a Sí, propósito, ya, exacto. mira, qué bien. Y no es que yo haya querido como contestar esas ¿Ahí dos estaba Tito versiones. Noguera? Sí, Sí, no la vi, pero la tengo en mi registro. claro, Héctor Noguera hace de mi padre, Exacto, Amparo Noguera mira, hace de mi media hermana ya, y la Emilia Noguera hace de mí, ¿no? Que mira, es un rol muy, muy menor, pero se pero entiende. era como esa constelación familiar trasladada, digamos, a la película, que es una ficción también, por supuesto. Y, y yo creo que se me impuso inconscientemente también un poco la necesidad de yo escribir sobre esa caída del padre. Mm. De hecho, por lo que recuerdo de algunos episodios, no sé si del tráiler de la película, y a propósito de la última parte de tu libro, ahí se presenta un padre o un paciente padeciente, Ujú. ¿no? Un poco mañoso y enojado con la Sí, vida, ¿no? sí. Que se siente solo o que quiere más bien solucionar solo las cosas. O sea, yo creo que no hay nada peor que un médico paciente, ¿no? Sí, O es sea, cierto. mi padre nunca quiso ser paciente, se resistió mucho a ponerse en esa posición y yo creo que eso lo desfiguró mucho a él mismo, ¿no? Mm. Como estar en manos de otros sin poder tomar las decisiones y como diciéndole a los médicos y a las enfermeras lo que le estaba pasando y ese, digamos, constructo médico no le hacía caso. Mm. Y mi papá es una persona mañosa en general. Ya. Y eso, claro, aumentó, digamos, la maña por 1000. Quiero ahora ir a lo más macro, Andrea, porque a ver, cuando en esta bajada, y a propósito del género ensayo, es un tópico más o menos recurrente, pero cada uno tiene la genialidad para encontrar el registro y por supuesto contar su propia historia, que de lo particular lleva a lo universal, como Mm, estamos hablando fuera de micrófono, de lo que es la literatura y la paternidad o la literatura, si tú quieres, sobre los padres, qué sé yo. Cuando uno entiende el concepto de paternidad, ¿no? O maternidad, es casi como quien la ejerce, ¿no? El padre haciendo el rol, o este ser humano, hombre, mujer, haciendo el rol de cuidador. ujú. Pero acá el rol es más bien desde lo filial, desde la hija que encarnas tú, o desde los hijos, a propósito de la diferencia con el rol que juega tu hermano. Ujú. Entonces, como también, obviamente es de lado y lado, tú no eres padre sin hijos y viceversa, ¿no? El hijo siempre tiene un padre aunque esté o no presente. ¿Cómo sientes tú también que configuraste esta voz, pero desde el hijo, hija, más que del padre, cuando el padre después al final aparece como tal, Mm. para entender también este vínculo que, como decíamos en la introducción, nos configura? Para mí era muy importante encontrar una voz de un yo que me acomodara. Es muy difícil encontrar un yo que te simpatice de alguna manera y que no se trate de ese yo, ¿no? Sino que sea un yo con el cual todos pueden de Mm. alguna manera posicionarse en ese lugar, ¿no? O sea, todos somos hijos de alguien, todos tenemos historias familiares, todos estamos como marcados por esa genealogía y yo quería un yo que operara así, ¿no? Como que no se tratara de mí Mm. y de mi historia, de mi papá, obviamente eso está, pero quería que fuera como una plataforma para que se activara una especie como de pensamiento sobre las posiciones familiares y genealógicas. Mm. Y el tema de la ley, me encantó que lo pusieras, creo que todos lo intuimos, pero el ponerle nombre, o categorizarlo, ponerle esta categoría, me recordó un poco a la figura, perdona mi lado Mm, esotérico, del emperador, ¿no? El arquetipo, el arcano del tarot, mm, que finalmente, claro, es el que ordena este mundo, sobre todo hacia afuera. Y más allá de que luego en narrar el vínculo, insisto, recurres a Kafka, pero que es, creo, que, digamos, el gran referente del conflicto con esta ley que busca que los hijos sean lo que, mm. digamos, o más bien una proyección de ello y que les exijan, y el dolor de Kafka en particular de que no cumplir con lo que esperaba este padre, que es como casi un héroe donde él nunca va a llegar por su Mm. tristeza, por su físico, por sus enfermedades, por su neurosis, por lo que fuera, por su sensibilidad. Tú lo llevas a un tema mucho más corporal, de una fuerza vital. Ujú. Entonces, me gusta ese enfoque que tú le das también a una ley que no solamente ordena o dispone o manda, sino más bien que son tus cimientos. Hablemos de esa connotación que me parece muy Mm. interesante. O sea, yo ahí como que me pliego un poco a lo psicoanalítico, ¿no? Como que la ley es una posición, la podría, digamos, configurar una madre también, ¿no? Sí.
pero tiene que ver con algo que no solo prohíbe, ¿no? Sino que también permite la configuración de tu deseo, de un camino que tienes que andar, que tienes que hacer. Y yo creo que es fundamental, digamos, la ley no es algo a evitar, ¿no? No es algo, sino que es algo con lo cual uno se tiene que enfrentar, ¿no? Como, ¿cómo me configuro con respecto a lo que para mí, porque se introyecta la ley, está permitido, prohibido, digamos que, cómo me posiciono yo en el mundo al final, ¿no? Y como un poco psicoanalíticamente hablando, la madre siempre está dada, ¿no? La madre es algo natural, entre millones de comillas, ¿no? Sí, sí. Pero el padre se tiene que hacer, es decir, se tiene que poner ahí y tiene que como asentar con su cuerpo esa ley. Exacto, encarna un poder también, Ujú, ¿no? Que da a la sociedad. Y por lo mismo, y te comentaba que hace poco estuvimos acá en el programa con Alberto Fugué, con su ujú. último libro, Ushuaia, donde aborda la relación de una madre con un hijo, o de un hijo con una madre, como se vea el punto de vista, pero están ambos. Y poco, yo comentábamos, poco se escribe de la relación con la madre. He tenido autoras acá que han escrito en relación con la madre cuando, por ejemplo, también frente a algunas enfermedades están perdiendo la memoria Ujú. o enfermedades degenerativas, donde tú necesitas, ¿no? También recuperar esa voz, ¿no? Porque se te va. Entonces hay que plasmarla en un libro. ¿Por qué sientes, si es que compartes mi opinión o no, y me gustaría saber tu punto de vista, Andrea, de si ha escrito poco en la literatura en general, universal, sobre la madre? ¿Será por lo que mismo que tú dices, porque está un poco dada, o hay mayor conflicto en esta configuración de patriarcado que estamos cambiando, pero es un cambio de paradigma amplio? ¿El padre sigue siendo un nudo de conflicto, de interés? Quizás, digamos, un poco el miedo de escribir sobre la madre tiene que ver con no caer en un montón de como lugares comunes, ¿no? La maternidad es algo, se está estudiando harto y se está escribiendo harto, sobre todo desde la posición de quien es madre o decide no ser madre, ¿no? Ese vínculo con lo biológico, o sea, la madre tiene algo que tiene que ver con lo biológico, ¿no? Eso Mm. de tener, tener un embarazo, el vínculo físico con ese ser que no se te despega. El padre siempre creo que tiene más que ver como con cómo pensamos lo cultural, muy así en la cultura occidental, ¿no? Como esa división entre cultura y naturaleza. Claro. Y es más difícil escribir sobre la naturaleza, yo creo, ¿no? Porque en el fondo, siempre que estamos en el lenguaje, en el orden simbólico, ya estamos en la cultura. Entonces me parece que quizás por ahí escribir lo que consideramos en la cultura natural es más dificultoso. Mm. Dentro de las situaciones que tú nos vas contando, de hecho yo lo veía como una película, iba visualizando mucho ese verano tuyo de 2003, haciendo clases, te imaginé ahí en el campus, recibiendo esta llamada. Lo primero como reacción o la forma de abordar la situación de tu familia, no solo de tu padre, sino también de tu madre, y me parece interesante, es bajarle el perfil al Ujú, asunto. Y en esa bajada de perfil tú empiezas a mostrar también una forma de relacionarse no solo con el conflicto o la crisis, sino con los hijos respecto ujú, a los padres. Y muchos padres tienen esto de eternamente, aunque tú ujú, tengas 60, 70 años y el padre 90, qué sé yo, ser siempre padres ujú, y no invadir al otro, que esa es la postura que creen, ¿no? O preocupar al otro con los problemas. totalmente. Y eso genera quizás no solo una verticalidad, que a lo mejor, o más bien, se rompe con la enfermedad, pero que cuesta que la acepten ellos. ¿Cómo tú también entiendes esa figura donde los padres no quieren renunciar justamente a ese rol impuesto por la sociedad? O sea, creo que en el fondo el imperativo de los padres es el cuidado, ¿no? Entonces, cambiar la posición del cuidado, es decir, de ser cuidador a Es, ser el cuidado, es una cosa muy pesada para todos los involucrados, ¿no? Y depende totalmente de los sistemas familiares, pero a mí me pasa ahora mucho, digamos, yo tengo 51 años, entonces en uy, no general, se te nota. Pensé que eres más ay, chica que gracias. yo. No, en serio, no los tienes. En general, digamos, yo me junto con mis amigos y la conversación versa sobre el cuidado de los padres, ¿no? Mm, ¿Qué está pasando con los padres? ¿Dónde están? O sea, si están, ¿no? claro. O están muertos, pero ¿qué vamos a hacer, no? ¿Quién se hace cargo de ese cuidado? ¿Cuánto cuesta económicamente? ¿Hay que hacerse cargo? ¿Quieren los padres que uno se haga cargo? Es un tema muy, muy pesado porque yo creo que para los dos lados es un cambio de posición que hay que negociar, ¿no? Y muchas veces no se habla de eso tampoco, ¿no? Mm, En mi caso, digamos, mis padres son muy
insistentes en su autonomía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo invades eso, ¿no? Exacto. ¿Qué le puedo ofrecer? Si yo digo, no hagan esto, porque quizás ya no pueden hacerlo, pero bueno, ¿qué le estoy ofreciendo yo a cambio? ¿No? Y en ese cuidado, que también tiene la condición de protección, en el caso de tus padres, pero lo vemos en muchas familias y sobre todo en un país o una sociedad Mm, como la nuestra, la chilena, que suele servirse de mm. muchos eufemismos y de verdades a medias, por no decir mentiras del todo. Hay muchos secretos familiares que tienen que ver sobre todo con la biografía de estos padres, sobre todo del padre, en este caso Miguel Cotto, que le mandamos saludos. Muchos saludos, papi. Es mucho saludo, en el sentido de no conectar con esa vulnerabilidad, con esa fragilidad, creyendo, intuyendo, pretendiendo que con eso proteges, pero Exacto. sabemos, a propósito de tu título, la verdad también se mueve, es que los secretos pesan mucho, se arrastran y se sienten igual. Es una cosa muy complicada, digamos, porque si uno empieza, digamos, a ver esos secretos, ¿no? A que se revelen, eso también tiene un peso. Entonces hay que estar todo el rato como pensando, bueno, cómo se tramita ese peso, ¿no? Em, yo creo que a veces los mismos padres no saben lidiar con sus propios secretos, quizás no están conscientes, de decir, Sí. esto no lo vamos a contar, a veces sí, ¿no? Y yo creo que digamos, el silencio puede ser una protección, pero también deja una marca, ¿no? Y esa marca es un poco lo que yo intenté como escribir, ¿no? Como decir, bueno, esta marca, ¿cómo lidio yo con esa marca? Y una vez que se abren esos secretos, que se conocen esta historia, ¿sientes que cambia la relación con tu padre o con tu madre o la familia nuclear tuya? ¿O es un alivio, a propósito de la palabra peso, es una carga, conlleva costos o te permite liberarte a propósito de estas lealtades que uno tiene? Yo creo que los vínculos van mutando, ¿no? Un poco también por el título, es decir, Son ocurre dinámicas. exactamente, y las edades van cambiando, ¿no? Digamos, ciertos secretos se me develaron cuando yo tenía 15 y hicieron algo conmigo en ese momento que después ahora es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces tú repiensas las cosas y dices, bueno, ¿qué hizo eso conmigo? Digamos, yo esos secretos también los vinculo un poco, en general, en una genealogía mucho más grande que la de mi familia, ¿no? Mi familia, la familia de mi papá es judía, entonces ahí hay una genealogía muy perdida. O sea, Y hay mucha huella del abandono también, ¿no? De claro. la pérdida. O sea, eso, ¿no? En algún momento apareció una media hermana de mi padre que intentó como armar esta genealogía familiar. Entonces fuimos a ver una media hermana de mi papá a Londres, adulta, era hija, digamos, de su madre biológica. Entonces, claro, uno también como dice, bueno, ¿cómo te constituye esa falta de una familia? Yo me crecí en una familia muy pequeña, Mm. ¿no? Entonces, nada que ver con una familia italiana donde hay millones de primos y Claro. no sé qué, sino que más bien una cosa muy, muy nuclear que que la construyó mi papá, yo creo que a propósito, como decir, bueno, acá estos cuatro, Aquí. esto lo voy a Sí, proteger, ¿no? Contra exacto. viento y marea. em, y yo no quiero, digamos, pasarle la cuenta, sino que un poco es indagar en qué hacen las cosas con uno. Digamos, yo creo que uno está configurado por lo que uno sabe y lo que uno no sabe, Sí, ¿no? recuerdo los pasajes de tu libro, qué cosa más rica cuando iban a esquiar, ¿no? En estas vacaciones invernales. Y también algo que me produjo también un interés particular, el espacio físico de tu padre en la casa, Ujú. ¿no? Que era como un subterráneo, Sí, como su escritorio, estudio, qué sé yo, que era como un lugar sagrado donde de alguna manera con tu hermano tenían que ir a tiendas, o sea, así como pisando sobre huevo respecto para no importunar, pero también viendo cómo él marcaba de alguna manera, ponía como el dimmer. De la temperatura del ambiente que se iba a vivir, por ejemplo, en Navidad, mm, que tú también comentas, el peso que tiene también el padre, ¿no? Siempre históricamente, y sobre todo con nuestros abuelos, que son de otra mm, generación, era como, no, no lo moleste. exacto. Eso ha cambiado igual. Yo creo que sí. Esperemos. O sea, mi papá era un papá como que apreciaba mucho el silencio, que le gustaba mucho leer, que le gustaba escribir.
Entonces, en general, había una especie como de espacio sagrado en torno a mi papá, y al mismo tiempo era muy dedicado cuando podía dedicarse, ¿no? O sea, eso del esquí, yo Sí. creo que era contra su No, sí, no le gusto, ¿no? gustaba. Exacto. Perdón. Em, entonces, en mi casa sí había como una cosa muy particular en torno a ese lugar que ocupaba mi papá. Mi mamá siempre sostuvo mucho eso también a mi padre, ¿no? Era Mm, como, todo era, pregúntale al papá, ¿no? ¿Puedo hacer esto? Pregúntale al papá. Que clásico. era muy clásico, Sí, sí, exacto. Y mi padre era alguien que al final eso te lo devolvía, ¿no? O sea, ¿puedo hacer esto? Contéstalo tú mismo. Entonces el peso era tuyo, ¿no? Que también es una manera de introyectar la ley, por eso me interesaba tanto Kafka, ¿no? sí, Como ante la ley es eso, es una fábula, ¿no? Que tiene que ver con la ley solo funciona si tú crees en esa ley. claro. No es una ley que pega, ¿no? Sino que es Sí, una ley que tú tienes que tú hacerte la tuya. claro, y responsable también de esa misma decisión, ¿no? Que tú tomas. Em, También me gustó mucho cuando hablas, en este caso, de las dinámicas de tu familia, el valor que tienen por la palabra, por el idioma, en este caso acá en Chile, tan rico, tan vasto, que el uso de garabato de alguna manera era algo no solo inadecuado, sino de una cierta ordinariez. Y el conflicto que te generaba quizás con tus amigos, tus pares y lo mismo tu hermano, que iban a la casa y de repente se mandaban una chuchada y era Sí, algo sí. mal visto. ¿De qué te habla eso, esa forma de abordar no solo el lenguaje, sino la comunicación humana? Bueno, yo llegué a Alemania cuando tenía 2 años, entonces yo crecí entre dos idiomas, que era igual una situación extraña porque con mi hermano hablábamos en alemán, y en general hablábamos nosotros en alemán, mis padres hablaban en español entre sí, y a veces trataban como de forzarnos a hablar en castellano, cosa que nosotros nos negábamos a hacer. Entonces había algo también como con el lenguaje que era muy consciente, ¿no? Y mi papá siempre fomentó el tema de la discusión, es decir, todo pasaba por la argumentación, ¿no? Mucho más que por el afecto en términos de lo que tú podías poner como argumento, ¿no? Mm, Tú había que argumentarlo y también al revés. Mi papá argumentaba todo. Entonces, mucha como vínculo con la letra, con los libros, con el expresarse bien y después el cambio de idioma, ¿no? En alemán en general se garabatea mucho, mucho menos, por ejemplo, de más. ¿no? Entonces, para nosotros llegar acá era también como adoptar un otro lenguaje y claro, el valor de la palabra tenía que ver con si se puede decir bien, ¿no? Hay que decirlo bien. Claro. ¿Y te ayudó de alguna manera también esa formación familiar, pero particularmente paterna, en configurarte como escritora y ensayista? Sí, yo creo que sí. O sea, yo escribí, desde muy chica escribía puras estupideces, obviamente. O sea, como que copiaba las cosas que me gustaban, ¿no? Historias de internado, Ay, pero ¿no? buen ejercicio. Em, y siempre fue algo que estuvo muy presente en mi casa. Yo crecí con muchos libros, mis papás leían mucho ellos, y mi papá fue el que también me empujó a estudiar literatura, por ejemplo, Mm, ¿no? Yo quería estudiar periodismo. Me dijo: ¿por qué quieres estudiar periodismo? Porque me gusta leer y escribir. Bueno, estudié literatura. toda la razón Y tu yo no papá. conocía a nadie que estudiara literatura, ¿no? Era como en esa época era más raro que ahora. Mm, Em, pero sí, o sea, yo me configuré mucho como en un poco conf- hecha por mi papá, ¿no? Es un poco claro. también, yo creo que por eso también tuve que escribir este libro, como tuve que Hija sacarme de tu algo de padre. encima. También, ¿no? Como Claro. decir, ya, ahí está. Ya, ahí está, te agradezco. Sí. Lindo homenaje. Vamos a seguir conversando contigo, Andrea Kotov, de tu libro precioso. A propósito, creo que este fin de semana es el Día del Padre, ¿no? Yo nunca sé mucho. Parece que el Sí, domingo, ¿no? ¿no? Domingo Sí. 21 de junio. Bueno, el libro, la verdad, también se mueve. Ensayo sobre literatura y paternidad, publicado por Weathers. Y continuamos acá en Frecuencia Literaria por Radio USACH con nuestra autora de este día martes, Andrea Kotov, que tiene un libro precioso que está presentando, bueno, que ya sacó hace un tiempo con la editorial Weathers, que se llama La verdad también se mueve, ensayo sobre literatura y paternidad. Y nos encantaría escucharte, querida Andrea, de esta lectura que dedicas también, sobre todo en el epígrafe inicial de la parte primera, La ley y el cuerpo, a tu padre, Miguel Kotov. Te escuchamos.
En el verano del año 2013 vi derrumbarse por primera vez a mi padre. Fue una mañana de un tranquilo día de enero. Había ido a trabajar a mi oficina de la universidad, vaciada de estudiantes y sumida en ese extraño ambiente que producen los lugares que suelen experimentarse colmados de gente, movimiento y ruido. En eso recibo un llamado de mi madre, quien de entrada me pide no alterarme y me cuenta que anoche mi padre tuvo que ser hospitalizado tras haber ingerido una sobredosis de analgésicos y calmantes. Hacía más o menos una semana que había sufrido una caída, uno de esos estúpidos y banales accidentes hogareños. Intentando reparar una cortina rota y encaramado en una silla, había tambaleado, golpeándose contra el piso de parqué de su departamento. Bajándole el perfil a la contusión y confiando siempre más en su propio diagnóstico, es oftalmólogo, que en la opinión de otros, incluidos los médicos, mi padre se negó a consultar a un especialista. Los dolores los había mitigado automedicamentándose con lo que encontraba en el botiquín de la casa o con recetas que él mismo se emitía. El cóctel de barbitúricos que ingirió para conciliar el sueño y mitigar ese dolor que no cedía, los exámenes revelaron que se debía a 3 costillas rotas, le habían producido un colapso orgánico. Mi madre llamó a una ambulancia tras despertarse a las 3 de la mañana por el sonido opaco que hizo el cuerpo de mi padre al golpear el suelo. Ahora él se encontraba en la clínica después de que le habían hecho un lavado de estómago y estaba más o menos consciente. Según las palabras de mi madre, no había peligro vital ni mucho menos, me dijo que no era necesario que fuera. Colgamos en el tácito acuerdo de que el problema estaba resuelto, o al menos se encontraba en vías de solución, y que no había nada que yo pudiera hacer. Había salido de mi oficina para hablar por teléfono, volví a entrar, intentando concentrarme en el trabajo. Pero no podía apartar mis pensamientos de lo que mi madre me había relatado en el tono sobrio que la caracteriza. Sobredosis de remedios, y si mi madre estaba tratando de apartarme del horror, como era costumbre en mi familia, y si mi padre no estaba en realidad bien y se había intentado matarse. Primeras páginas, los primeros párrafos de tu libro, que me lleva, querida Andrea, recién nos conocemos, pero ya te quiero. Es que uno conoce igualmente. Ya, pasa como cuando uno lee a alguien que uno cree que las conoce, sobre todo cuando es un libro como el tuyo. Recordé también, porque tú hablas, ¿no?, de la salud mental a propósito de la depresión endógena, que no sé si se gatilla o se muestra de manera más elocuente de tu padre en esos días fríos de Chicago a mediados de la década de los 70. Y eso es bien interesante porque pocas veces también nos atrevemos a mostrar al padre con una manera, digamos, que siempre en la literatura, ya que se habla en amplio sentido de la palabra, los referentes culturales más bien, la madre padeciendo, el femenino, el cuerpo femenino padeciendo, sobre todo como figura, independiente que hombres y mujeres, pero padeciendo la depresión, ¿no? Esta tristeza interna, independiente incluso de su génesis. Y te quería preguntar, ¿cómo fue para ti también enterarte de esos episodios o de esos dolores? Y si, ¿qué le pasó también a tu padre con el hecho de que tú publicaras aquello? Fue un tema, o sea, lo primero que ocurrió es que en algún momento yo le pregunté si podía ocupar esos correos que me había escrito y me dijo, son tuyos. Y después le dije, no te voy a mostrar el libro antes de publicarlo. Ya. Porque si es que te lo muestro, tengo que estar abierta a lo que tú me dices y no quiero que eso como que me... Cuarte. Exacto. Y se lo pasé, fui a la playa con ellos, se lo pasé el día que yo me fui, ellos se quedaban un día más y luego yo viajé y volví y fue el lanzamiento 3 días después. No había nada que hacer. Exacto. Estaba ahí en primera fila y de hecho esa escena que tú acabas de recordar fuera de micrófono, que es una escena que también me costó escribir, ¿no? Donde yo le tomo el pene para que pueda orinar cuando lo llevábamos yo la encontré notable como la escribiste. al hospital. Fue justamente la escena que los 2 presentadores retomaron. Y claro, yo estaba con mi papá ahí en el frente como que finalmente fue como divertido. Igual mi papá es una persona que tiene muchos recursos, ¿no? No es algo como vergonzoso, pero... yo tuve que asumir de que es un libro que yo creo que necesité escribir, es un libro que se me impuso, nunca pensé antes, no voy a escribir un libro sobre esto, sino que empecé a escribir, en algún momento se me hizo como patente estas 3 partes,
Tampoco las lecturas del medio yo las busqué. No es que dije, "Ya voy a leer todo lo que encuentre sobre el te iba a padre". preguntar, Eran ya. lecturas que yo tenía como... Que habían estado rondando había ya. hecho, Parte ¿no? de tu acervo. Exacto, ¿no? Entonces ahí las empecé a trabajar y estaba dispuesta porque creo que no es un libro que pasa como... No le estoy pasando ninguna cuenta, ¿no? Pero sí mi padre hace poco me dijo, me robaste mi autobiografía, que yo creo que nunca quiso escribir, ¿no? Yeah. Pero claro, es también su historia, yo creo que para él también es difícil, pero creo que se dio cuenta que el libro dispara otras cosas, ¿no? Que es una reflexión que permite a otra gente no ver su historia, no se trata como de velar esos secretos, sino que todos tenemos esos secretos familiares, ¿no? O sea, a mí me ha pasado mucho que la gente me dice, ¡ay, me hizo pensar en mi padre! Yo te conté todo fuera del micrófono. Y eso me ocurre mucho, ¿no? ¡Ay, mi madre hizo esto, mi padre esto! ¿No? Porque todos estamos configurados por esas historias. O sea, puede parecer muy particular, pero en realidad yo creo que no lo es. Como decía Jorge González, cuéntate una historia original, ¿o no? Claro, es como la novela familiar, ¿no? Todos tenemos una novela familiar. Y a propósito de lo que hablábamos de los garabatos y los códigos, tú también nombrabas, y no sé si está en el libro, no me acuerdo, creo que sí, no sé, el léxico familiar de Natalia Ginsburg, ¿no? Sí, yo creo que no está. No, parece que no, porque lo nombramos ahora. Vamos, porque me encantó también todo el rescate. Hay unos autores que yo no conocía, por ejemplo, le eché ganas, ¿no? En la parte segunda de tu libro, que se llama Narrar el vínculo, que son diversas lecturas y referencias de la paternidad en la literatura. La isla, del autor italiano Yanis Tuparic, publicado el año 42. Ese libro acerca del relato de una enfermedad y la muerte de una despedida sin palabras. Esa la encontré notable. Voy a nombrar alguno y tú te detienes en el que quieras, André, ¿te parece? Bueno, La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, un clásico. Y interesante esto del silogismo, ¿no? Que dicta que Cayo es hombre, los hombres son mortales, luego Cayo es mortal. Y acá Iván debe admitir que él es Cayo, como todos somos Cayos, y se desespera. Luego está, a ver, aquí, Mario Lebrero, ¿no? La novela luminosa del uruguayo Mario Lebrero, que esta creo que tampoco la leí. Carta al padre de Kafka, sí, que es desgarradora y es un clásico. El otro proceso de Elías Canetti, donde ve la figura ya con el amor y el matrimonio con Felice Bauer. Carta al padre ya la leí. Y Freud, La ley del padre. También ahí está todo el tema de lo que tú señalabas al inicio, ¿no? Del constructo, a propósito también de la figura arquetípica de la ley, el malestar de la cultura, tótem y tabú. Y me quiero quedar en El secreto del hijo también de Massimo Recalcati, que ahí hay dos figuras bien importantes a propósito de Edipo y la parábola de Lucas. My Camp, de Karl Ove, no sé cómo se pronuncia el apellido, Knausgaard. Sí, no sé, es muy conocida esa saga, pero no la he leído. Cynthia Rimsky, la novela Yo morí. Mi padre y yo, de Archer Lee, y la película After Sun, que es una joya, me pareció interesante. Y este yo sí lo leí completo, bueno, otros que te decía también, pero este es increíble, también muy lindo, Mi libro enterrado, de Mauricio Libertela. ¿Qué te permitieron estas lecturas? A propósito de también compartirlas con nosotros. Tu lectura, compartirla con nosotros para entender también las distintas voces. Pero a ti, ¿qué te permitió también en tu libro y en tu, voy a usar esta palabra que no existe, hijitud respecto a Miguel? Yo creo que todos esos libros de distintos lugares y con imágenes muy distintas tienen que ver con cómo tú te configuras con respecto a ese padre, ¿no es cierto? Y en qué medida tú cumples lo que tú crees que ese padre quiere que tú seas, cómo tú haces eso o no haces eso, cómo te sales de eso. Yo creo que tiene mucho que ver con, en el fondo, la pregunta también, en un punto, ¿no? De quién eres tú. Que es una pregunta que nadie nunca va a responder. Claro. Tampoco yo la respondo. Pero son libros muy... que tienen mucho que ver también con las edades, ¿no? Es decir, ¿qué edad tengo yo con respecto a ese padre? ¿En qué etapa me encuentro yo? Por eso, After Sun, la niña es una adolescente, un padre 11 separado. años tiene más o menos la hija, ¿no? ¿Por ahí? Yo creo que quizás un poquito más, pero no como... encontré muy linda. Claro, la historia tiene 11 y el padre 30. Ya, ahí. Perfecto. Sí. ¿No? Y está esa escena donde el padre le dice, me puedes contar todo, como un poco, cuéntame tus secretos. El papá amigo. Tus secretos sexuales, y ella pone así como una pared, el ¿no? límite. Tú eres mi papá, y yo no quiero ser tu amiga, ¿no? Y otros textos que tienen que ver con este envejecimiento, o sea, el padre envejece, se va a morir,
y yo voy a quedar en esa primera línea, por lo tanto también es ¿Es tú. en la isla? La isla tiene mucho que ver con Sí. eso, ¿no? El padre que está enfermo y el hijo que lo va a ver, y ese cuerpo que está enfermo, ¿no? Y él ve ese cuerpo que tose, que tiene, yo creo que tiene cáncer al pulmón, y él responde un poco con la vida, ¿no? Lo que estábamos Sí. hablando, ¿no? La vida es una pulsión que le puede hacer frente a Eros frente a Tánatos. Exacto, Sí, exacto. se dispara. ¿No? Y yo creo que eso es algo que uno se pregunta mucho en tu propio proceso de envejecer, ¿no? O sea, ¿quién soy yo cuando ya no tengo un padre? ¿Quién voy a ser yo cuando ya no hay un padre que de alguna manera está delante mío ante la muerte, ¿no? Eso es lebrero. Claro. De hecho, estaba pensando a propósito del concepto de hijitud. A mí me pasó personalmente que una vez que fui madre, pero yo fui madre inmediatamente después de que dejé de ser hija. Muere mi madre, inmediatamente, días, soy madre yo. O engendro más bien, pero desde ahí sentí que era madre. Entonces, recién ahí, y ya ejerciendo, cuidando, etcétera, temiendo varias cosas, de alguna manera empecé a darme cuenta de la ingratitud que uno tiene como hijo e hija, da lo mismo, ¿no? En mi caso con la figura de la madre, pero da lo mismo si es con madre o padre. Y te quería preguntar si a ti también te pasó un poco, si este libro quizás hubiese sido totalmente distinto si tú no fueras madre, de cambiar la perspectiva que tienes hacia tus padres y en particularmente hacia Miguel. Yo creo que los padres se convierten en abuelos cuando uno tiene hijos, y eso te da otra perspectiva con respecto a los padres, ¿no? O sea, para mí fue como, ya, los problemas que yo he tenido, con las cobranzas que podría tener, en realidad importan menos que mis hijos tengan una genealogía con sus abuelos, ¿no? Yo tuve además a mis hijos con un padre alemán que tenía a sus padres viviendo lejos, que se murieron muy pronto. Entonces eran los únicos abuelos que había y yo estaba como muy concentrada y siguen siendo, digamos, súper nietos ¿no? De mis padres, y yo creo que algo se traslada ahí, ¿no? De alguna manera hay otra genealogía más, ¿no? Cuando uno tiene hijos. Y a ti, más allá de cuidar a estos hijos para permitirle también este vínculo que sea lo más limpio posible, pero a ti respecto a este libro, insisto, hubiese sido distinto si tú no hubieras tenido hijo y te hubieras quedado, quizás, no voy a decir solo el rol de hija, porque eres muchas más otras cosas, digamos, eres escritora, eres profesional, eres mujer, eres amante, qué sé yo. Pues si no fueras madre, ¿hubiese sido un libro distinto o a lo mejor no hubiese existido este libro incluso con el episodio de la enfermedad de tu padre? Yo creo que no lo hubiera escrito, Ya, es verdad. de frentón. O sea, porque lo escribí además muchos años después de que haya ocurrido, digamos, el episodio Claro. que es el que gatilla el inicio del libro. Y creo que la reflexión con respecto a quién fue mi padre para mí, sin rabia, ¿no? Sí, O no, sin no hay... decir, eso tiene mucho que ver con, bueno, yo también estoy marcando a otros seres, No hay ni ¿no? una gota de resentimiento, perdón, André, en tu libro, ni una gota de Sí, resentimiento. y yo creo que eso tiene que ver un poco con que cuando uno se da cuenta que uno marca a otros seres que vienen después de ti, uno dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo también, no? O sea, ¿cómo lo estoy marcando yo? Y no era tan fácil. No era tan fácil. Y uno se equivoca siempre. Freud dice siempre los padres, siempre van a cobrar a los padres. Sí. Y tus hijos te van a cobrar lo que hiciste, lo que no hiciste. Y yo creo que sí, el ser madre me permitió trasladar un poco la mirada de cómo miro yo esa constelación familiar. La última parte que me parece interesante, porque aquí de alguna manera está la historia de tu padre, en el capítulo que se llama La voz, la letra, ¿no? Sobre todo por los pocos recuerdos que él tiene, escenas, sensaciones, fragmentos frisados, ¿no? ¿Cómo también sientes que hay ficción también acá, hay escritura? Porque uno siempre está narrando, no sé, te debe pasar también a ti con tus hermanos, vivimos las mismas experiencias, el dato concreto, las fechas, qué sé yo, pero cada uno lo cuenta como puede, como quiere, como lo recibió. Y obviamente al escuchar a tu padre con estas fisuras o fragmentos, ¿no? Tú también vas complementando, o completando más bien, completando esa historia. ¿Cuánto también ahí sientes literatura, de alguna manera, y que es necesario porque todos tenemos nuestras propias historias? O sea, creo que narrar tiene que ver con proponer
sentido, ¿no? Proponer significados, que no están ahí, sino que uno los va construyendo. Eres Matea, me encanta. Y evidentemente esa manera de uno hacer sentido no tiene por qué coincidir con el otro. En ese sentido, y cada vez que uno toma la palabra, uno ya está narrando, ya está poniendo, digamos, lo real, lo estás poniendo en palabras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la ficción y la no ficción son muy porosos, el límite es muy poroso, ¿no? O sea, si alguien te pregunta, ¿esto ocurrió realmente? Bueno, ¿qué significa que algo haya ocurrido realmente? Claro. ¿No? Y hacer escenas, ¿no? Proponer una escena, ya es una manera de instalar algo que así no está. Digamos, es un pasado, eso, ¿no? Evidentemente alguien podría decir, pero eso no es así, o eso no fue así. ¿Y qué importa? Claro, yo creo que uno cuando escribe siempre está ya, de alguna manera, entrando en una mediación, y esa mediación tiene algo de ficción. Uno concede, aporta y pierde también, o sea, está todo ahí reunido. Quiero volver a lo que comentabas al inicio, también lo hablamos fuera de micrófono, que es el registro que permite el ensayo, ¿no? Y cómo yo también siento, como lectora principalmente, que el ensayo, sobre todo de autoras, mujeres, en Latinoamérica y en Chile en particular, ha recobrado vida, se ha revitalizado y nos permite acercarnos a diferentes materias o asuntos, ¿no? de la vida de una manera que yo diría que es bien accesible, cálida, amorosa, donde apela tanto a la emoción como al intelecto o a conceptualizar, digamos, como que tiene una integración bien interesante entre las energías femeninas y masculinas. ¿Cómo sientes tú el ensayo y cuánto te acomoda también? El ensayo te permite pensar mientras estás escribiendo, ¿no? Sí, de alguna claro. manera tú vas escribiendo y la escritura te va llevando a ciertos lugares que no sabías de antemano que ibas a ir para allá, ¿no? Yo siempre pienso el ensayo bien de Montaigne, o sea, de esta cosa que puede mezclar registros, que puedes acudir, digamos, a textos, a fuentes, a imágenes, a películas, a textos, pero eso es para pensar algo, ¿no? Digamos, no es una cita de erudición. No estoy tratando de demostrar un... ¿Cuán inteligente eres? O no estás demostrando una tesis, O una sino tesis, que, ¿no? claro. En el fondo Sí. como que vas probando, bueno, vas ensayando, Exacto. efectivamente. Y yo creo que sí, es como bien llamativo la cantidad de mujeres escritoras, ensayistas que han emergido y que son importantes, que tienen una escritura que yo creo que está haciendo algo, ¿no? Y además que nos permite este concepto que estuvo de moda en décadas anteriores, diría que el siglo pasado, que ahora además en la última década se le ha cambiado el concepto, pero apela a lo mismo, lo holístico o lo integral. El ensayo permite tocar, además, distintas, comillas, disciplinas, estos cárdex que tenemos epistémicos para poder asir el mundo y para poder llegar intuir o leer, si tú quieres, diferentes aspectos. O sea, es muy rico, es muy diverso en su estructura, digamos. Hay una imagen de Javier Marías que me gusta mucho, ¿Ya? que piensa la escritura como un haz de luz en una pieza, ¿no? Y eso ilumina algo, pero claro, hay una cantidad de partículas que están por fuera, y yo creo que el ensayo te permite eso, ¿no? Hay un haz de luz, pero hay algo alrededor, que uno puede ir como tocando, tanteando, y no estás tratando de probar un argumento, sino que estás viendo a dónde te pueden llevar un poco ciertas ideas, ¿no? Y detenerte en un texto, hablar con ese texto, conversar con las palabras. A mí me parece que es un registro muy lindo. Además, yo no tengo cero imaginación. O sea, me encantaría ser novelista, pero no tengo imaginación, ¿no? Y el ensayo tiene algo, digamos, que te permite un registro como híbrido. ¿Y por qué sientes, por ejemplo, que si lo ves en retrospectiva, a propósito de tu libro, la verdad, también se mueve, estas lecturas que tú ya habías hecho, a lo mejor son obviamente en mucho tiempo, esporádicas, después las recoges porque algo te quedó, pero el leer sobre distintos hijos e hijas con sus padres, ¿intuyes de por qué lo estabas haciendo? Y que ahora como que te cuaja, más allá Claro. de lo que sirvió, ¿no? Yo creo que de verdad fueron lecturas bien salvajes, digamos, no lo estaba programando, las leí en momentos muy distintos.
Hay cosas que incluso son textos que yo enseño en la universidad y que luego se configuraron, digamos, para intentar acercarse a ese vínculo. Em, pero lo que me permite a mí esta escritura también es trabajar con textos que, por ejemplo, en la academia no se pueden trabajar, ¿no? O sea, los proyectos de investigación tienen que ser súper precisos con respecto a ciertos marcos temporales, a cierto corpus, digamos, muy bien configurado. Y esto es, puedes hablar desde la Odisea hasta Kafka, hasta Ackerley, o sea, cosas, Sí. puede entrar una película, pero bueno, esto va a sonar un poco místico, pero para mí esta escritura es bien de algo que me surge bien de adentro. ¿Qué parte del cuerpo podrías identificar que fue la que escribió de alguna manera? Qué buena pregunta. Em, a mí yo creo que me importan harto las manos, es decir, yo tengo algo como con lo material, ¿no? Como de estar escribiendo. Yo tomo notas, manuales, todavía tengo cuadernitos, entonces tengo algo como bien como artesanal con respecto a la escritura. Y las manos quizás que son la primera forma que tenemos además de De chico, tacto. claro, de asir el mundo, de entrar en contacto con el mundo, reciben y entregan, ¿no? Es bien bonito eso. Y tiene algo, no sé, la escritura como de sacarte algo de adentro hacia afuera, ¿no? Es, digamos, es una figura. Obviamente las Sí. palabras no están adentro, pero de alguna manera uno, Sí. yo creo que por eso la gente escribe diarios, por ejemplo. Quizá hoy día poco, pero el diario tiene esa cosa como de necesito Volcar una esto. manera de, claro, de que lo real tenga una figura, una forma. Y por último, escuchándote, Andrea Kotov, cuando tú hablabas del género propiamente tal del ensayo, uno lo puede pensar en gerundio, ¿no? Como tú bien decías, ensayando. Mm. Creo, corrígeme, porque yo no he visto como de alguna manera ampliaciones de ensayos, en el sentido cuando uno aborda un tema y lo está ensayando o se apodera de ti y va surgiendo con las formas que se van movilizando, como dice el nombre de tu libro. No he visto autores que digan, bueno, aquí hablé sobre la paternidad, por decir, y en el segundo tomo paternidad 2.0, por decirte de alguna manera. Como que el ensayo, de alguna manera, no sé si la palabra es la radiografía para usar la figura cliché o la foto de un momento en que yo estoy abordando este tema, puede ser, pero como que es muy, no sé si la palabra es epocal, porque hay algo universal que no responde a las épocas, pero no tiene una necesariamente bifurcación hacia otros. Es como que toma ese lugar, aunque pueda convertirse en un clásico, ya que estábamos hablando de, en este caso, ficción, ¿no? Con Tolstoy o con Kafka, que no es biográfico y que hasta el día de hoy, no sé, 2 siglos después, nos sigue siendo muy patente. Mm. ¿Se acota el ensayo en sí mismo, en su temática, o puede ir creciendo? Esa era mi pregunta. Mm. El tema de los géneros es bien complejo, ¿no? Porque de alguna manera es algo que se impone sobre un material. Es decir, el material en sí no es nada antes de que tú le pongas un nombre, ¿no? Porque Entonces, tú partes con un qué y ese cómo va generando exacto. el Entonces yo ensayo. creo que el ensayo puede ser muy abierto. O sea, uno podría pensar que hay ciertas cosas que están catalogadas como filosofía que me parece que son más ensayísticas, ¿no? O sea, todos los franceses, digamos, Derrida, Roland Barthes, Sí. yo diría que son ensayistas, ¿no? Porque Entiendo, están claro. intentando como jugar con ciertas ideas y ver dónde te lleva el Montaigne tema. también. Totalmente, Claro. ¿no? Es una reflexión sobre la escritura, ¿no? Sí. Como que la escritura no es un medio para demostrar otra cosa, sino que la escritura siempre está reflexionando sobre sí misma también, ¿no? Exacto. ¿Qué dicen las palabras? ¿Qué ocurre cuando uno pone algo en palabras? Entonces, yo creo que hay mucho género híbrido, ¿no? Es decir, esto tiene algo de autobiografía, pero digamos, no sé, el texto de Ackerley es una biografía sobre el padre. Yo creo que la hibridez de los géneros se aloja muy bien en el ensayo. Totalmente. ¿Y qué estás leyendo ahora para cerrar? Pucha, acabo de terminar de Silvia Plath, la campana de cristal. Me creerás que lo y busco, pero nunca lo encuentro acá. En compañía, ¿Sí? Ya, buen dato. Y me encantó porque La quiero leer hace mucho tiempo. es muy desgarrador. Es su historia, digamos, cuando Sí. ella empieza a deprimirse y le hacen ¿Y su último electroshock. libro antes de que ella Sí, se suicidara? 6 meses antes de que se suicida, y está el intento de suicidarse,
pero tiene una reflexión muy fuerte sobre qué es lo que significa instalarse en una vida, ¿no? O sea, ¿qué se espera? Ella está todo el rato pensando en, bueno, me debería casar, ¿Qué se debería espera tener de mí? hijos. Claro, esa mujer, yo no quiero ser esa mujer, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? Soy genial, me da para ser genial, puedo ser una escritora, y es muy desgarrador y es muy lúcida y muy autorreflexiva. Ese fue el último libro que terminé. Te voy a pedir el dato para ir a comprarlo, que no lo he Perfecto. encontrado en ningún lado. Mira. Bueno, un placer leerte. Te lo voy a regalar. Ay, por Sí. favor. En enero estoy de cumpleaños, falta todavía. Perfecto, yo en febrero. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué día? 14. 14, mira. Ay, el 14 de febrero. San Valentín, genial. Andrea Kotov, ensayista y académica, autora de este precioso libro, que aquí nos acaba de compartir también parte de su introducción, ¿no? La lectura, con La verdad también se mueve, ensayo sobre literatura y paternidad, publicado, siempre, insisto, por la querida editorial Weather. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero placer. Igualmente.